Bueno, hoy vamos a hablar de ludopatía o adicción al juego. Hay un montón de preguntas que nos podemos hacer frente a esta situación que todos sabemos que en los últimos momentos, en las últimas etapas, ha aumentado la cantidad de gente que tiene esta problemática y ha ampliado el sector de las edades y el género. En una primera etapa vamos a hablar un poco de las preguntas que nos hacemos respecto a por qué una persona, porque mucha gente lo que dice es, yo voy a un lugar y no me divierto, realmente me parece una locura gastar mi plata entonces no se entiende por qué existe esta problemática. Entonces primero vamos a hablar un poco de por qué algunas personas entran en estas situaciones, en estas enfermedades. Después, cuáles son las características, ¿no? Porque lo importante en esto es que podamos empatizar, porque es muy fácil decir, yo no tengo esa problemática, no entiendo a esta gente viciosa que se dedica a este tipo de temas y arruina a la familia. No, son personas que tienen una patología inserta en otro tipo de vulnerabilidad, porque siempre que aparece este tipo de problemática, sabemos que hay una vulnerabilidad, que hay muchas veces situaciones traumáticas detrás de todo esto. Y la última parte es lo que todos nos preguntamos y seguimos trabajando en eso, es cuáles son los tratamientos indicados como para que esa persona que está padeciendo de semejante dolor pueda salir de esa situación. Entonces, la primera cosa que es entender un poco de qué se trata, sabemos que la característica que es una enfermedad que tiene una dependencia con personas que tienen dificultades para controlar la cantidad de dinero invertido en este hecho de ir a un establecimiento de juego o con un celular, y la cantidad de control del tiempo también, porque muchas personas, y lo sabemos porque aparecen en los medios, que van a un lugar con estas características y se olvidan de todo. Muchas veces aparece en los medios que la parte de que se olvidan los chicos en la puerta, en el auto, o que los familiares no saben dónde están y se empiezan a preocupar. Muchas veces también la familia o la pareja piensa que lo están engañando con otra persona porque desaparecen y están como escondidos con el celular en el baño y en realidad lo que están jugando. Una de las características que aumentó la pandemia en este caso fue, por ejemplo, la aparición del celular, hace años por supuesto, pero da la posibilidad de que haya un casino y un establecimiento de juego en la mano y en cualquier momento. Un joven puede estar, sobre todo aumentó la problemática en menores, entre 13 y 17 años, y está con el teléfono en el baño apostando a los juegos online. Eso realmente generó en la población en general una sensibilidad mayor porque es como que fue afectando a los jóvenes. Y que no es una situación que realmente sea por casualidad, ¿no? Se dan en juego un montón de cosas. Entonces hablamos de una dependencia, hablamos de una problemática con el control, hablamos de la cantidad de tiempo invertido y hablamos de la cantidad de dinero invertido. Tiempo, dinero, control. Entonces ahí podemos plantear también por qué una persona entra en esa situación. Entonces ahí hablamos de una vulnerabilidad, un momento determinado y en muchos casos hay patologías de base, cuadros depresivos severos, problemas de ansiedad, trastornos de ansiedad. Hoy por hoy, en esta época nuestra, las patologías más problematizadas son la ansiedad y el dolor no resuelto, el darse la posibilidad de atravesar un dolor. Entonces, ¿qué es lo que aparece en el juego en una persona? Sabemos que el cerebro tiene un sistema de recompensa. Todo el mundo busca dopamina, busca que el cerebro se le incendie de placer y de goce. Entonces, ahí es donde entra el juego, ahí es donde entra el juego para evadir una situación de dolor, una situación que es incómoda, una situación que hay que atravesar y que se hace difícil de atravesar en distintas etapas de la vida. Por ejemplo, en los niños entre 13 y 17 años, cuando están en una etapa de crisis, cuando están, así como en los niños que se abocan a los juegos de computación, a las consolas, y los padres no saben cómo sacarlos, porque tienen que atravesar una etapa difícil, entre los 14, 13, 15, que se tienen que conectar con el sexo opuesto, que tienen que pasar de ser púberes a ser adultos. Entonces buscan también, en ese caso, la dopamina,
y los neurotransmisores activos como para no tener que pensar en eso que le causa dolor. Posteriormente los vemos en la franja de 13 a 17, hoy por hoy muchísimo juego de apuesta online, con todas las características que genera, que después nos vamos a explayar más en el tema. Después, otra etapa vulnerable es la etapa entre los 30, 25, 35 años y vemos mucha gente dedicada a las finanzas que en un momento determinado pasa de dedicarse a la finanza con mucha disponibilidad de dinero de los clientes a empezar a meterse en situaciones de juego y a perder cantidades siderales. Porque también, ¿cuál es la diferencia de esta adicción a otro tipo de adicciones? Y la cantidad de dinero que entra en juego. Son personas que de un día para otro pierden cantidades enormes de dinero que es muy difícil de poder resolver. La familia se entera de un día para otro que la pérdida de dinero fue enorme. Entonces, agravado la situación de esta situación de tener una persona con una adicción, con todo lo que implica para la familia, todas las preguntas que la familia se hace, ¿por qué a nosotros? ¿Por qué en este momento? Está esta deuda que muchas veces es impagable para la familia. Entonces le decía, la franja etaria de los menores de 18 años, con los juegos de apuestas online, la franja de un joven que también está con toda esta problemática, con sumas también enormes, y después la gente mayor de 45, que ahí entran en juego otras situaciones y otros juegos, muy común también en el caso de las mujeres que juegan al bingo o los juegos de slots o tragamonedas, vulgarmente llamados, y que ahí en ese momento aparece toda una problemática familiar ligado a eso. Fíjense los momentos de crisis del ser humano. Y esa, como les decían, la necesidad de encenderse, de desviar, de escaparse. Siempre el juego y las adicciones sabemos que es una forma de querer resolver determinado tipo de situación no resuelta. De un duelo, siempre hay un dolor, porque uno imagina esa situación de qué bien que la están pasando, mirá qué bárbaro que está eso. Sí, en algunos casos, como vamos a hablar después, hay diferentes formas de encarar esta situación. Pero en ese caso es la dopamina, la emoción, la desviación, la evasión. Entonces, ahí es donde empieza a aparecer esta problemática. Sabemos que es una problemática que no aparece de un día para otro. Tiene que haber todo un proceso. Generalmente siempre en toda persona ludópata que se instaló en el transcurso de años, la patología en su máximo desarrollo, han habido episodios en los cuales la persona ganó. Porque otra de las cosas clave de esta situación es la distorsión cognitiva, el pensamiento mágico. La persona quiere creer que hay algo que le va a resolver un dolor. Y todo eso ligado al dinero. Por ejemplo, en Estados Unidos está una lotería en la cual la persona gana 800 millones de dólares si gana ese premio. Puede cobrarlo contado o se lo dan diferido y le dan un premio mayor. Ahora, ¿cuál es la dificultad de esto? ¿Quién de las personas que en este momento están escuchando no querría ganar 800 millones de dólares? Nadie va a levantar la mano y va a decir, no, yo no lo quiero ganar. Por ejemplo, esa es la diferencia que tenemos con otro tipo de enfermedades. ¿Quién tiene ganas de tener una gripe? Nadie levanta la mano. Ahora, ¿quién tiene ganas de ganar 800 millones de dólares? Ahí es donde está la puerta de entrada. La puerta de entrada radica es que hay una ilusión, un deseo generalizado de poder ganar esa cantidad. Y después, detrás de todo eso, está la distorsión, en el cual la persona tiene una distorsión en la cual dice, yo puedo ganar, yo soy una persona de suerte, yo soy diferente a los demás o tengo una cábala que va a funcionar. Y en la medida, como dijimos anteriormente, paulatinamente se va perdiendo el pensamiento crítico y la persona llega a un momento en el cual está continuamente obsesionada pensando en esa situación. Por ejemplo, un caso de un paciente que hemos atendido hace un tiempo, la persona se levantaba a la mañana y ya desde que se empezaba a afeitar estaba pensando en los azulejos de la casa, del baño, es a qué número le iba a empezar a jugar. Entonces, imagínense una persona que ya arranca la mañana con esa característica.
Después, durante todo el día, va a estar pensando en qué momento puede tener un hueco para escaparse y o jugar desde el celular o ir a un establecimiento de juego como para poder jugar y tener esa descarga enorme de neurotransmisores que le permite no sentir cierta situación de displacer. Fundamental, esa sensación de vacío. ¿Quién no experimentó en algún momento una sensación de vacío, una sensación de bajón? Y ahí es donde entra esta patología, tratando de resolver esa angustia existencial, esa situación de vacío, ese dolor no resuelto, esa inquietud. O, en un principio, tratar de salvarse y volver a tener una identidad distinta. En esta época en la cual se le da muchísima importancia al dinero, no vamos a ponernos filosóficos con eso, pero es claro que mucha gente y en general piensa, si yo me salvo o si tengo un poquito más de plata, por ejemplo, los jóvenes que están entre 15, 16, 17, 18 que quieren salir un fin de semana. Entonces, el padre le puede dar una cantidad X de dinero. Y ellos están pensando, no, yo en realidad lo que quiero es tener otra suma de dinero. ¿Cómo puedo hacer para multiplicarla? Bueno, ahí está al alcance de todos, en una publicidad que aparece en cualquier lado, la posibilidad está. Entonces, después vamos a hablar un poco más de detalles de este tema, que es el que vemos que últimamente tiene una mayor prevalencia, que últimamente ha aumentado más, pero en general estamos dando un pantallazo general. El mecanismo es ese, el mecanismo es el dolor, el mecanismo es una situación de duelo no resuelta, el mecanismo es buscar escaparse con algo. Hay muchas situaciones, muchas otras adicciones que nosotros sabemos que se genera esto, pero hay una cuestión de época que se da determinado tipo de situaciones, en un momento sí y en otros momentos no. Por ejemplo, pasó con el alcohol en la época de los 90, cuando las campañas se focalizaron en los jóvenes. En ese momento, anteriormente, el alcohol no era algo como después de los 90 utilizado por los jóvenes. Entonces, a partir de los 90, las campañas publicitarias focalizaron en los jóvenes, relacionados a situaciones que los jóvenes tenían que resolver, el encuentro, esa situación de angustia y ansiedad de encontrarse con alguien del sexo opuesto. Un poco la sensación fue que estaba facilitado por el alcohol. A partir de eso empieza a haber una epidemia de alcohol y a partir de eso se instaló no solamente en los hombres, que antes estaba más pensado desde ese lugar, sino también en las mujeres. Y aparecen los excesos, los abusos y la sensación de tener que estar colocado para entablar una relación con otra persona o entrar a una fiesta. Hasta que después, ahora se naturalizó y nadie está pensando en eso, pero bueno, si le preguntan a las madres o a las abuelas, les parece algo tremendo, pero hoy por hoy es algo que ya está instalado. Así últimamente se está instalando el juego online. Después, en otra época, estaba el tema del tabaco, el tabaquismo, que gracias y por suerte se pudieron hacer un trabajo en salud pública importante, que ahora está en retroceso, pero en otras épocas el tabaco aparecía en todos lados. La publicidad, la Fórmula 1, los autos más importantes tenían la marca puesta en el auto. Y nadie se cuestionaba eso. Había publicidades en las cuales una pareja viajaba por el mundo fumando cigarrillos, o incluso en las publicidades y en las propagandas o en las películas, el actor principal, muy canchero, estaba con un cigarrillo fumando. Hubo una época que, por supuesto, se instaló de una forma impresionante, porque detrás de eso tiene que haber algo que esa persona está necesitando o una falencia desde algún lugar neurológico, biológico. Por ejemplo, el cigarrillo, ¿qué es lo que tiene? Tiene un montón de componentes que son antidepresivos y ansiolíticos, en dosis pequeñas. Entonces la persona se fuma un cigarrillo, tac, le da un golpecito, se acomodó y siguió para adelante. Entonces, al haber una tolerancia social, al haber una aceptabilidad, al no pensar que eso puede producir un daño, realmente en ese momento la persona empieza a incursionar y en la medida que va pasando un tiempo, cada vez la dependencia es mayor. ¿Qué es lo que pasó con eso? Toda una generación
con esa característica. ¿Dónde se encontró la vuelta como para poder salir de eso? Es el tema del daño que se producía a un tercero, porque si no, la persona que tenía el problema de tabaquismo decía, a mí nadie me tiene por qué decir si yo fumo o no fumo, si yo me quiero hacer daño, me hago daño solo. La negación, que está presente en todas las adicciones. Entonces, les hacía un pantallazo sobre lo que es, en otras épocas, las situaciones en las cuales se generó una problemática mayor y cómo ahora está instalándose, cómo se está insertando el tema del juego, sobre todo el juego online. Esas serían un poco las características y, por supuesto, la visibilidad en lo que existe en las remeras de fútbol, en las camisetas de fútbol. Hay un montón de variables, pero bueno, no vamos a focalizar tanto en todo ese tema, sino que vamos a focalizar cuáles son los mecanismos que una persona la llevan a jugar. Entonces, les decía que es algo paulatino, no es una cosa que surge de un día para otro. Por ejemplo, en los jóvenes, la pandemia arrancó, entre otras situaciones, en la pandemia. Por un lado, los establecimientos de juego estaban cerrados, entonces tuvieron que buscar alternativas de venta a otro producto. Y surge el producto de la cuestión online. Entonces, los jóvenes estaban encerrados, con un dolor y con una angustia. Todo lo que generó la pandemia, con la época del COVID, en la época del COVID, no sabemos ni siquiera todos los resultados que produjo con respecto a problemas en la psiquis. Pero sí sabemos que fueron muchos. Ese encierro, esa sensación de incertidumbre, porque siempre tenemos que pensar en esa sensación de incertidumbre y esa necesidad del ser humano de querer resolver la incertidumbre, resolver el miedo. Entonces el juego es esta situación de que hay algo que supuestamente tengo la ilusión que lo puedo controlar y que al jugar puedo ganar una cantidad de dinero que de otra forma no la podría ganar. Un atajo. Es la época esta del atajo. Entonces, esa sensación de que hay cosas que no voy a poder llegar nunca. Un joven imaginando que va a comprarse una casa, que se va a comprar un auto. No, pero si la llega a pegar con el juego, de la noche a la mañana encontró el atajo. Frente a esas situaciones que les decía en la época del COVID, encerrados con una computadora, se ofrecía mucho el tema de poder jugar en forma gratuita. Entonces, se jugaba en forma gratuita y realmente la persona sentía que ganaba, pero no estaba invirtiendo ni un peso en ese momento. Entonces, ya se generó todo un mecanismo de pensar que si yo no estoy poniendo plata en este momento, ¿qué pasaría si esta suma de dinero la podía haber ganado en dinero efectivo? Entonces, ya toda esa preparación generó que en la pospandemia, con toda esa angustia instalada, aparece la posibilidad de jugar con dinero real. Con dinero real, no con algo nominal que son fichas como que van apareciendo. Y a partir de ahí empieza eso. Aparece la epidemia de juego en los jóvenes entre 13 y 17 años con toda la problemática que tiene. Entonces, planteamos una cuestión de edad, planteamos también una cuestión de género. La cantidad de personas que juegan tanto sexo femenino y sexo masculino generalmente son muy parecidos. Hay una estadística que plantea entre tanto hombres como mujeres están prácticamente parecidos, a diferencia de las adicciones a sustancias psicoactivas, a la cocaína, al alcohol, en lo cual hay más cantidad de hombres que de mujeres. En los juegos de azar está bastante parejo. La diferencia es que los hombres eligen un tipo de juego y las mujeres eligen otro. Generalmente el hombre busca juegos ligados a la competición, una competición directa con otros. La mujer busca en un lugar para estar más tranquila, por ejemplo los juegos, los slot o las tragamonedas, en una situación en la cual está sentada jugando con su tragamoneda y con un trago tranquila sin que nadie la moleste. Y el hombre lo que busca es, por ejemplo la ruleta, son juegos que son más características de un hombre, por el hecho de que está apostando, parado, se va, juega en un lugar, en otro. Y todo el tema de los juegos online es lo que les decía anteriormente, más en los jóvenes. Ahora,
siempre hay que pensar que detrás de cada situación hay una situación de dolor, hay una situación de crisis. Y pensar que la persona en la demanda de tratamiento muchas veces es una demanda inmediata. La misma persona que tiene la problemática va a ser una demanda él, a diferencia de las sustancias adictivas en las cuales la persona que más llama, nosotros hemos trabajado con 0800, en los cuales se le daba la posibilidad que hagan una demanda de tratamiento. En esos casos, en las sustancias adictivas, las personas que llaman son, en los casos de los menores, generalmente un familiar, la madre, el padre, alguien allegado. En los casos de gente un poco mayor, a partir de los 35 años, la pareja es la que más llama, pero eso es en las sustancias adictivas. Pero en el caso de los juegos de azar, la persona que más llama es el propio jugador. ¿Y por qué? Cuando entra en esa crisis, cuando se encuentra que perdió una cantidad de dinero que no puede afrontar. En ese momento es cuando pide un tratamiento. Pero la diferencia que existe es que la adherencia a sostener un tratamiento es muy frágil. Lo que quieren es zafar del momento de la situación de crisis. ¿Cómo hacen para enfrentar? Y en un trabajo dicen, me jugué dinero que no era mío. ¿Cómo hacen para enfrentar a una familia para decirle, no puedo pagar lo que tenemos que pagar porque me lo jugué? En esas situaciones es cuando, en esas crisis es cuando piden una demanda de tratamiento. Ahora, muchas veces no siempre quieren hacer un tratamiento acompañado de la familia, porque dicen que la familia no los va a querer acompañar o lo van a tomar a mal. Y en eso también nosotros pensamos que es fundamental que la familia acompañe en el tratamiento desde el primer día. No solamente para resolver un montón de situaciones internas, sino también para acompañarlos en los momentos de que quieren dejar el tratamiento. Pues es muy común del tema de las adicciones del juego decir, bueno, ya está, ya me di cuenta que ya lo superé. A los 2 o 3 meses, cuando más o menos se prolijan un poco, no tengo más problemáticas, ya no tengo más nada que hacer. Y ahí es donde tiene que entrar la familia para saber lo que todo el mundo se preguntará, ¿cuánto dura un tratamiento? Y un tratamiento dura por lo menos un año, porque esa situación que se fue instalando en el transcurso de meses, en el transcurso de años, no se va a resolver de un día para otro. ¿Cómo hacemos para que haya una convicción, para poder sanar todo lo que está detrás de eso? Porque no es la adicción al juego, es una manifestación de un montón de situaciones que están adentro. Entonces, ¿cómo es el acompañamiento de la familia en estas situaciones? En los casos de los jóvenes, entre 13 y 17 años, lo que sabemos es que la persona que hace la demanda de tratamiento es un familiar. Es una pregunta que se hace también en el colegio. ¿Cómo manejamos esta situación ante tantos chicos que empiezan a tener problemas en la escuela? Problemas de atención, por supuesto, pero problemas de peleas entre ellos. Porque en el colegio ya hay algunos que le presta plata a otros, ya se generó un sistema como de préstamos y que después no devuelven y que después la familia se entera que llama a alguien y diga, tu hijo me está debiendo un montón de dinero y se desayunan con eso, o ven que hay cosas que empiezan a desaparecer en la casa, o ven que faltan cantidades importantes de dinero. En esas situaciones vemos que la familia es la que dice, sí, yo estoy rota, porque no sé qué es lo que pasó, en qué fallamos, en qué no fallamos, vamos a hacer el tratamiento. Y el joven va atrás de la demanda de la familia. Ya en el caso de que yo les comentaba, en el caso de un joven de 30, 35 años, 40 años, ya la demanda es muchas veces propia de él. Pero también es importante que alguien lo acompañe, porque es un proceso que es bastante difícil. No necesariamente tiene que ser la familia, también es importante que haya una red de amigos, en muchos casos en el ámbito laboral. Los amigos son los que se acercan, a mí me han pasado muchos casos en los cuales me llaman amigos de alguien para decir somos un grupo de amigos que estamos preocupados por esto que le está pasando a Juan. Entonces queremos saber cómo hacer para afrontar esta situación, porque él lo niega y dice que no tiene ningún problema, pero nosotros nos damos cuenta que está atravesando una crisis, que está jugando dinero que no tiene. Porque siempre es importante pensar que hay que tratar de hacer una detección precoz, porque cuanto más cantidad de tiempo pasa, la persona cada vez está
más complicada, no solamente desde el punto de vista económico, sino desde el punto de vista de su aislamiento, sino también desde la cantidad de vínculos que va perdiendo. Porque imagínense una persona a la cual le pidieron dinero, una suma importante, y después no se la devuelven. Imagínense cómo queda ese vínculo. Y son personas que van pidiendo dinero a un montón de personas, no a una. ¿Cuáles son las características de un jugador? Bueno, podemos ver que una persona puede vincularse al juego de distintas formas. Por ejemplo, está el jugador social. El jugador social es aquel que es la mayoría. El jugador social ve que tiene una cantidad de dinero determinado y entiende que le divierte jugar. Le divierte jugar, entonces dice, bueno, yo quiero ir a jugar al casino, por ejemplo, porque lo tomo como una salida. Entonces, tengo una cantidad de dinero determinada, que voy a, como si fuese que quiero ir a ver un espectáculo, entonces yo sé que el dinero que tengo disponible es X. Es un X cantidad de dinero, voy, juego ese dinero y me voy para mi casa. Puedo ir acompañado, solo, como fuere, pero ese es el dinero que voy a jugar y no voy a jugar más. Y esa es la cantidad de tiempo que voy a poner en juego, ¿no? Bueno, vamos con alguien y determinamos que vamos a estar X cantidad de horas ahí. Porque la característica de los establecimientos de juego está planteado para que la persona pierda noción del tiempo y del lugar donde está. Fíjense que no hay ningún tipo de reloj, no hay ningún tipo de luz que indique si es de día, si es de noche. Entonces la persona llega un momento que entra como en un trance cuasi hipnótico de que está en un lugar que no sabe dónde está. Está como en un lugar, como que si fuese un avatar el que está jugando y está imaginando que está en un lugar determinado. Porque fíjense también que son lugares que están acondicionados y que dan mucho servicio. No es un lugar, imagínense una persona jubilada de 60 años que ya muchas veces no tiene fiestas, no tiene reuniones. Muchas mujeres que vemos que lo que hacen es van a un lugar y se visten especialmente con amigas como para tener una salida. Entonces es un lugar que está planteado como un lugar de servicios. Y bueno, ahí es donde tenemos gente que lo pasa bien, va a haber muchas veces de esos presentan música, pasan gente que va a experimentar una salida y después en el costado están los lugares de juego. Entonces les decía que está el jugador social, ese que va y se fue a su casa, jugó la cantidad que tenía y se acabó el problema. Ahí en esos casos no es un problema. Después tenemos el jugador problema. ¿El jugador problema cuál es? Es aquel que tiene algunos episodios durante el año en los cual pierde el control. En ese momento fue a jugar con una suma determinada, pero terminó jugando una cantidad que no esperaba jugar. Pero que tampoco eso le genera una crisis enorme ni con su red familiar, ni con su red de amigos, ni con su economía. Pero 2 o 3 veces al año desbarranca, termina jugando una cantidad que no tendría que haber jugado y se arrepiente de ello. Después tenemos el llamado jugador profesional. Eso se dio mucho auge, sobre todo con los jóvenes, como el tema del póker. Se empezó a poner de moda estos jugadores que son como cráneos, que tienen una capacidad determinada, que incluso la van desarrollando, para jugar y en un ámbito de competición plantean sus destrezas. Porque dentro de los juegos de azar hay juegos que son más aleatorios, que no dependen tanto de la persona y de habilidad, y hay otros que sí, hay un marco que determina que la persona puede tener cierto control. Y en esos casos tenemos el juego de póker. Hay un ganador que compite con los otros. Y se pone en juego no solamente el azar de las cartas que le van tocando, sino también la destreza y la habilidad del jugador. Ahí tenemos el jugador profesional y ahí es donde empieza a estar la cosa un poco más confusa, porque hemos visto que muchísimas personas que entran por la vía del jugador profesional, en algún momento empiezan también a perder el control. En algún momento tienen un problema de identidad y terminan trasladando esta situación a un problema de descontrol en otro tipo de juegos. Pero hablamos entonces del jugador social, del jugador problema y del jugador profesional. Y en la cuarta instancia está
la persona ludópata o el adicto al juego. ¿Qué características tiene? Primero, en esto que les decía de la dependencia. Es una persona que su cabeza está prácticamente tomada por el juego. No puede estar pensando en otra cosa. Está todo el día pensando a ver qué pasó, cómo entró, cómo no entró, cuándo me puedo escapar del trabajo, cómo puedo hacer para engañar a mi familia para encontrar un espacio para irme. Hay ahí un fenómeno de abstinencia. La persona ha intentado dejar de jugar en algún momento y no puede dejar de jugar. Ahí ya empezamos a ver que se le empieza a complicar. La otra situación, hay un fenómeno de tolerancia, porque la persona, para tener la misma activación que les decía anteriormente, de sentir que los problemas no entran porque yo estoy focalizado en algo que me enciende, que me llena de dopamina, necesito cada vez mayor cantidad de dinero puesto, invertido, mayor cantidad de tiempo. Ya mi realidad está arruinada, entonces no puedo salir de este trance en el cual estoy vinculando como en el juego, porque si voy y me acerco a mi vida real cada vez está más destrozada. Entonces cada vez necesito más tiempo, más energía, más implicarme en este sueño que se transforma posteriormente claramente en una pesadilla.